Bueno, entonces, nos habíamos quedado acá. ¿Sí? Nos habíamos quedado acá. En la simetría, que es la forma en cómo el formato, ¿sí? Que tienen, ¿sí? El patrón de distribución de los ciclos, ¿sí? ¿Cómo se distribuye? Tienen un patrón, ¿sí? De distribución. Ahora voy a mostrar los tres más comunes. Entonces, el primer patrón de distribución, ¿sí? Es el patrón bilateral o zigomorfo. Bilateral o zigomorfo quiere decir que si yo, ¿sí? Tengo que cortar esa flor, ¿sí? El único plano posible para cortar la flor y poder, ¿sí? Observarla y que cada parte que yo observe sea idéntica, ¿sí? Una parte a la otra, ¿sí? Porque para poder observar la flor por dentro hay que cortarla. Entonces, las flores cuando yo les encuentro, ¿sí? Voy a ver la flor y hay flores que tienen un único plano de simetría, ¿sí? ¿Sí? Porque tienen esta forma de distribución de las piezas florales, ¿sí? De los ciclos. Entonces, cuando tienen un único plano de simetría, una única forma posible de cortar la flor y que queden siempre en partes iguales, se dice que esa flor es bilateral o zigomorfa. Tiene una simetría bilateral o zigomorfa, ¿sí? Porque es simétrica en esas partes, ¿sí? Solo hay un corte posible para que cuando yo la corte quede simétrica, ¿sí? Tenemos orquídeas, ¿sí? Y tenemos abajo leguminosas, ¿sí? O sea, mono y dicotiledón. Por otro lado, también tenemos las flores de simetría radiada o actinomorfa, que tienen más de un plano, ¿sí? De simetría. Las radiadas o actinomorfa, actino tiene forma de estrella, actino significa, ¿sí? Estrella. Entonces, forma radiada, forma de radio, o sea, radio, redonda. Entonces tienen varios planos de simetría. La puedo cortar de diferentes maneras, ¿sí? Que voy a encontrar que cada vez que la corto va a ser una mitad igual a la otra. Pero tiene diferentes planos de simetría, más de uno. ¿Sí? Las bilaterales solamente tienen un plano de simetría. Y ahí tenemos ejemplos, ¿sí? La rosa, eh, tenemos, bueno, ahí el solanum, ¿sí? El papaver, que es la ¿cómo se llama? La amapola. ¿M? Después, por último, vamos a tener flores que son asimétricas o irregulares, ¿sí? Como la cana índica, ¿sí? Tenemos ahí. Ya no me sale el nombre ahora vulgar de esta, ¿sí? Que se come la raíz y todo. Son, ¿sí? Esta tiene Achira. asimetría irregular. ¿Eh? Achira, sí, muy Achira, bien, pues. gracias. Sí, achira, muchas gracias. La chira tiene, sí, asimetría irregular, no tiene un plano de simetría. Para cortar esta flor tengo que abrirla muy lentamente, despacito, desarmándola, para poder revisarla y no estropearla, no romperla, ¿sí? Entonces, no tiene un plano de simetría, ¿sí? Hay flores que son asimétricas o irregulares, ¿sí? Entonces tenemos tres patrones de simetría posibles. El patrón bilateral o zigomorfo, un único plano de simetría, ¿sí? Que coincide con el eje principal, ¿sí? Que pasa a través de el pedúnculo. La radiada, ¿sí? Eh, tiene varios ejes, ¿sí? De simetría, no siempre van a coincidir con el pedúnculo. Y la simétrica o regular no tiene un eje de simetría, sino que vamos a tener que ir cortándola despacio, ¿sí? Entonces, cuando vamos a leer una descripción botánica, va a decir flores cíclicas, de simetría asimétrica o de simetría zigomorfo bilateral, de simetría radiada, ¿sí? Y ahí vamos ahí entendiendo qué es lo que me está diciendo, ¿sí? Cuando yo leo una descripción y no tengo la planta. O tengo la planta y digo, ¿será esta o no será esta? Bueno, vamos a leer la descripción y a ir comparando con el material fresco que tengo ahí. ¿Me hago entender, gente? Sí, profe. Sí, sí. Sí.
Bueno, entonces, ahora vamos al punto 3, perianto o clámides, ¿sí? El perianto o las clámides de una flor. ¿Qué es el perianto o las clámides? Está formado por el cáliz y la corola, ¿sí? Y son, ¿sí?, de protección. Entonces, acá vamos a ver que vamos a utilizar estas palabras. Gamo es sinónimo de unido y diali es sinónimo de separados, ¿sí? Entonces, el perianto puede tener las piezas florales de ese perianto unidas o pueden tener las piezas florales de ese perianto separadas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener, ¿sí?, flores que son de perianto gamopétalo, porque los pétalos de esa flor, ¿sí?, la parte de la corola, ¿sí?, están unidos, ¿sí? O sea, la corola está toda unida, los pétalos de esa corola están unidos. Y ahí tenemos un ejemplo que es el jacarandá. Ahora, también puede ser gamosépala, que los sépalos estén unidos, ¿sí? Que los sépalos estén unidos. ¿Y qué tenemos de ejemplo acá? El tabaco, ¿sí? La parte verde de los sépalos, que es la parte de protección también, ¿sí? El perianto, la parte del perianto, que son los sépalos, ¿sí?, están unidos, ¿sí? Y puede ser que estén unidos en la base, a media altura o completamente hasta arriba, ¿sí? Pero son gamo igual, están unidos. Ahora, también dijimos que teníamos diali, sueltos, separados, ¿sí? Entonces tenemos dialipétalas, cuando esos pétalos no están soldados, sino que están separados, ¿sí? Entonces tenemos perianto, dialipétalo, ¿sí? En este caso vamos a tener que los pétalos están sueltos y el ejemplo común es el clavel. Un ejemplo, ¿no? Y después vamos a tener dialisépalas, porque los sépalos también están sueltos, separados, ¿sí? Y ahí se ve perfecto el cáliz y la corola, ¿sí?, en el alfilerillo, ¿sí? El alfilerillo es de la familia del geranio, del malbón, ¿sí? También coincide que muchas de esas plantas tienen, ¿sí?, son dialisépalas, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Me hago entender? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el perianto puede tener sus piezas soldadas o sueltas, ¿sí? A su vez, ¿sí?, podemos tener piezas soldadas o sueltas en también en las piezas florales que son de reproducción, ¿sí? En especial, ¿sí? Bueno, en ambos ciclos reproductivos, tanto el androceo como gineceo, pueden ser gamo o diali carpelares, ¿sí?, o gamo o diali fibrilares. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Puede dar tanto en los ciclos reproductivos como en los de protección, que sean gamo o diali. El perianto también, ¿sí?, tiene otra característica que la vamos a observar. ¿Qué pasa? Yo había dicho que se puede decir perianto o clámides. ¿Qué son las clámides? ¿A qué le llaman clámides les botánicos? Le llaman clámides porque clámides significan los vestidos de las flores, ¿sí? La vestimenta de la flor. ¿Con qué se viste? ¿Con qué se puede ver tan bella esa flor? ¿Sí? Y hay flores que van a tener clámides, hay otras que no van a tener clámides, y otras van a tener clámides a medias, ¿sí? Y eso da la diversidad que tenemos, como todo en la vida, ¿sí? Gente más arreglada, gente menos arreglada, muy formal, informal. Bueno, esto es lo mismo, pero aplicado a las plantas, ¿sí? Entonces, tenemos plantas, ¿sí?, con flores que son aperiantadas, aclamidias o desnudas, ¿sí? Solo van a estar, ¿sí?, teniendo dos tipos de piezas florales, que son el androceo y el gineceo, la parte reproductiva, ¿sí?, los ciclos reproductivos. ¿Qué ejemplo de ese? Este es el álamo, pero el sauce también, ¿sí?, va a pasar exactamente lo mismo. No tiene, ¿sí?, perianto, es aperiantada, la flor del álamo, el sauce. Aclamidia también puede ser, es un sinónimo, o el sinónimo desnuda. También vamos a tener, ¿sí?,
que hay plantas que tienen flores que son monoperiantadas o monoclamídeas, también llamadas, ¿sí? Monoperiantadas o monoclamídeas. Cáliz sin corola o corola sin cáliz, cualquiera de las dos. Sí, acá tenemos dos ejemplos muy clásicos, la acelga y el tala, el celtis tala, ¿sí? El árbol, ¿sí?, representante de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es el árbol que representa a la provincia de Buenos Aires. O sea, mejor dicho, la provincia de Buenos Aires está representado por este arbolito, que es el tala, celtis tala, ¿sí? Fíjense que la flor ahí, eh, pobrecita está, ¿sí? Tiene solamente, ¿qué tiene? El cáliz, le falta la corola, ¿sí? Y con la selga, ¿sí?, tiene lo mismo, ¿sí? Un cáliz y le falta la corola, ¿sí? Hay muy pocas, ¿sí?, plantas que tienen solo corola y le falta el cáliz, ¿sí? Porque el cáliz protege mucho, es raro que no lo tenga, ¿sí? Pero bueno, puede haber. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, que las clámides, en un caso, no están, ¿sí?, esos vestidos, o el perianto, ¿sí?, el cáliz y la corola. Entonces son aperiantadas aclamidias o desnudas. Luego podemos ver que hay un cáliz, que hay una clámide y no otra, ¿sí? Puede estar el cáliz y no la corola, ¿sí? O puede estar la corola y no el cáliz, ¿sí? Y ahí pueden ser, ¿sí?, monoperiantadas o monoclamidias. Y después vamos a tener estas otras, ¿sí?, las diclamidias. Entonces teníamos aclamidias, monoclamidias y diclamidias. ¿Qué son las diclamidias? Aquellas que tienen ambas piezas florales, ¿sí?, ambos ciclos, el cáliz y la corola. El perianto completo, por decirlo así. Entonces vamos a tener heteroclamidias, cuando el cáliz y la corola sean bien Disculpame, diferentes. Sí. discúlpame, ¿cómo te va, Carlos? Eh, Vos con el mouse tuyo, ¿podés hacer un circulito donde estás explicando qué es cada cosa? Porque a mí no me queda claro, lo veo, pero no me queda claro dónde estamos hablando. Si puede ser, si no, no hay problema. Claro, ahora Sigo estamos buscando acá, bibliografía. en esta parte, que es la diclamidia, Sí, ¿sí? sí, bueno, estamos ahí en la cicla media. ¿Y qué estamos viendo? Donde está la heteroclamidia, que tiene cáliz y corola, y el Cáliz ejemplo que diferente me a la das es el corola, tomate. Es ¿sí? diferente a la corola. Pero bueno, ¿dónde estamos? Ahí, donde vos ponés, ¿eso qué es? Eso vendría a ser Bueno, la corola. espera que con tu pregunta me tengo que remontar a los inicios del teórico, ¿sí? Vamos para atrás, a los inicios del teórico, acá, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? A ver, tenemos cáliz, tenemos de abajo hacia arriba, el pedúnculo, que Sí. no cuenta como ciclo. Arriba el receptáculo. Después del receptáculo tenemos, sí, cáliz, que, que está compuesto por sépalos. Después del cáliz tenemos la corola, que está compuesto por pétalos. Después de la corola tenemos, sí, el androceo, que está compuesto por, sí, estambres. Y después del androceo tenemos el gineceo, que está compuesto, sí, por pistilos, ¿sí?, que es lo que tenemos acá. Esos son los 5 ciclos florales. Y eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de cómo se distribuyen, de cómo es su morfología, y en base a eso estamos haciendo estas observaciones para que cuando veamos las flores, poder hacer una observación de esos caracteres y llevarlo a una hoja y decir, bueno, esta flor es esta así, asá, ¿sí? Y lo mismo con los caracteres morfológicos que vimos la semana pasada, que son caracteres vegetativos. ¿Cómo son la forma de las hojas? Sí, ¿Cómo son la forma de los tallos? lo que vos me acabas de explicar, yo estoy desde el primer momento contigo aquí. Eh, lo que en mi caso, que yo no entiendo nada, me sería más fácil, no sé si mis compañeros están más avanzados y saben más que yo, que deben saber más que yo, indudablemente, que vos lo mostrés ahí del lugar de donde estamos hablando. Ping. Yo sé que eh, esto es lo que estábamos hablando, qué sé yo, dónde está el pétalo, donde acá, en esta parte, ¿de qué lugar estamos hablando de la planta? Me Claro, tengo que acá lo que remontar al...
Me tengo que Claro, remontar a la primera filmina donde me decís dónde está la distribución. Si es así, no hay ningún problema. claro, Ningún lo que vos problema. tenés que empezar a interpretar es eso, justamente, observar la flor y decirme dónde están los pétalos acá, ¿sí? ¿Dónde están los sépalos? ¿Y qué es lo que tiene esta persona agarrada con la mano? ¿De dónde está agarrando la flor? ¿Eh? ¿Sí? Y traté de poner ejemplos que sean muy representativos, que normalmente podemos ver en nuestras casas, en cualquier lado, como una flor de tomate. Entonces, yo tengo una flor de tomate, la he visto y nunca supe lo que era, nunca supe cómo diferenciar las partes, ¿sí? Porque la botánica realmente nos enseña en las secundarias hace muchos años, exceptuando las secundarias que son agrarias. Entonces, bueno, claro, ahora veo una flor y digo, ah, mirá, esto verde que tiene acá atrás, ¿sí? En realidad es el cáliz, ¿sí? Es un ciclo de protección, ¿sí? Que está compuesto por sépalos. Y lo amarillo que yo veía, ¿sí? Son los pétalos, que es un ciclo que se llama corola, que está compuesto por pétalos. Y luego en el centro tiene los estambres, ¿sí? Y más al centro todavía tiene, ¿sí? El gineceo, ¿sí? Eso es lo que la interpretación que yo busco que vos y el resto de los compañeros puedan hacer, ¿sí? Puedan interpretar de acuerdo a un esquema que les mostré al principio, algo real, ¿sí? Que no es un esquema, sino que ya una foto real, ¿sí? Entonces, yo puedo marcar, Gracias, muy amable. si vos querés eso, decir, bueno, esto que está acá es un sépalo, esto es un pétalo, esto que está acá es el androceo, y el gineceo está adentro, tapado por el androceo y no lo veo, ¿sí? Pero la idea es que esas cosas, que ya son muy básicas, que la deberían traer de biología inclusive, ¿sí? Yo pueda avanzar sobre esas cosas. Si en tu caso se te complica eso, cuando lo vamos a ver No, 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 lo que, presencialmente lo que lo trabajamos de forma individual, ¿sí? No hay drama. No, lo que pasa es que me veo la imagen y no me ubico dónde estás ubicado, pero eso es algo personal, me parece. Así que bueno, disculpame que interrumpía la clase, por favor. No, no, vos puedes interrumpir todas las veces que quieras. Yo nada más lo que te hago es la observación de que lo que estoy diciendo es algo que tenemos que tratar de ir ya entendiéndolo y si no lo entendés, bueno, lo vemos de forma personal, ¿sí? Y yo no tengo drama en la próxima vez, que cuando nos veamos ahora el sábado, trabajar este tema con vos en vivo, con flores ahí en la mano, ¿sí? Que vamos a ver, bueno, el jardín botánico va a ver, ¿sí? Está, gracias, muy amable. Bueno, entonces, retomando con el tema del perianto, con el tema del perianto, el perianto podría estar presente o no. Si no estaba presente, ¿sí? Era aperiantada la flor, aclamidia o desnuda. Si estaba presente uno de los dos ciclos que conforman el perianto, o sea, el cáliz o la corola, ¿sí? Vamos a estar ahí viendo que esa flor es monoclamidia o monoperiantada. Ahora, si están presentes los dos ciclos que conforman el perianto, ¿sí? Puede ser que los dos ciclos sean fácilmente diferenciables, que el cáliz y la corola sean bien distintos, como es el caso de esta flor del tomate, ¿sí? Y esa va a ser una flor diclamidia que es además heteroclamidia. También puede haber, ¿sí? En las dicotiledonias, ¿sí? Homoclamidias, ¿sí? Donde el cáliz y la corola no sean diferenciables, ¿sí? Que yo no pueda diferenciar el cáliz de la corola, que estén presentes pero no los pueda diferenciar, ¿sí? Como es el caso, ¿sí? De esta, ¿sí? Que es la aljaba, ¿sí? Que crece mucho en el sur y últimamente también la vemos creciendo acá, en nuestras regiones. Es homoclamidia, ¿sí? Porque no puedo diferenciar el cáliz de la corola, ¿sí? Y esta la vamos a poder ver dentro de las dicotiledonias. Ahora, dentro de las monocotiledonias, a las flores que son homoclamidias, ¿sí?
no las vamos a llamar homoclamidia, las vamos a llamar perigonios. Tiene otro nombre, se llama perigonio. Solo en monocotiledonias ocurre esto. ¿Por qué? Porque ocurre en flores trímeras, ¿sí? Cuando la flor es trímera se le llama perigonio, ¿sí? Y acá el ejemplo más clásico es el agapanto, ¿sí? Donde tenemos, ¿sí? Una que es una monocotiledonia, homoclamidia, o sea, no vamos a diferenciar el cáliz de la corola, ¿sí? Y, ¿qué pasa? Le vamos a llamar perigonio. Y ese perigonio puede ser de dos formas diferentes, a su vez. Puede ser un perigonio, ¿sí? De tipo calicoide, y el ejemplo que podemos observar es el junco, donde no vamos a diferenciar tampoco, ¿sí? Cáliz de corola, pero el aspecto es amarronado, verde, entonces no es muy llamativo ni colorido. Por el contrario, podemos tener flores de monocotiledonias con ese perigonio muy llamativo y colorido, y ese perigonio va a ser un perigonio corolino. El ejemplo que tenemos acá es una invasora, el lirio, ¿sí? Este lirio, que lo vamos a ver en casi todas las costas del Río de la Plata, ¿sí? Donde podemos andar, o en arroyos a veces también, y en lagunas, lamentablemente, se ha desperdigado porque la trajeron como ornamental y se fue, tiene, ¿sí? Ese perigonio, que es, ¿sí? Un perianto homoclamidio de monocotiledonias, por eso se llama perigonio, y es corolín, versus ¿sí? El otro perigonio, que es calicoide, que no diferencio en colores, que es más bien, ¿sí? Tonos amarronados, verde, no lo diferencio, ¿sí? Casi de la planta. Y ese es el calicoide. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no supe explicar? Sé que son muchas palabras, muchos términos, y eso por ahí nos funde el cerebro, pero son caracteres morfológicos observables, que cuando lean una descripción los van a tener. Son palabras un poco complicadas, ¿no? Para retenerlas, pero bueno. Claro, la idea es que ustedes no las retengan, sino que se vayan armando un glosario y tengan ese glosario presente. Siempre. Discúlpame, todo esto que estás dando está en las copias que tenemos para bajar y leer, ¿no es cierto? Claro, en el material teórico Entonces, tenés todo esto. bueno, entonces ahí va a ser más fácil de Claro, ahí se va a poder tenerlo. leer y Claro, armar el claro. glosario. Sí, sí. Porque por más que anote rápido, Y no, después tenés cuenta que tenés la grabación, porque esto está grabado y lo podés desgrabar también, ¿sí? Entonces, esto queda grabado. Eso es la fortaleza de tener algo grabado. Entonces, o lo busco Profe, en el material perdón, teórico, sí. perdón, ¿cómo distingo, digamos, la homoclamidia perigonio, o sea, el agapanto, del corolino? Porque ¿Eh? como es bastante también De- llamativo, digamos, el agapanto. sí, es bastante llamativo, sí. Y prácticamente, sí, el agapanto es el ejemplo de perigonio, que Ah, es un perigonio del tipo corolino también, ¿sí? Pero ah, ok. es el ejemplo de perigonio, porque si vos mirás la flor completa, no vas a diferenciar No, claro, cáliz de corola. Se ve perfecto que está todo unido y es del mismo color, es el lila, ¿sí? está bien. O sea, que sería, digamos, en realidad un ejemplo de corolino también. También, pero es más perfecto de homoclamidio perigonio porque, ¿qué pasa? El del lirio, fíjense que está tapado por una bráctea, que lo ve, esa parte verde es Sí, una está bráctea, como, sí, envuelto. está tapado, entonces yo no veo la base, entonces yo puedo dudar si es un perigonio o es heteroclamidia, porque hay monocotiledonias heteroclamidias también, ¿sí? Hasta Mm, no romper esa bráctea verde que tiene ahí, sí. ¿sí? No romperla y cortarla y ver lo que está abajo, puedo dudar. En cambio, con el agapanto no dudo porque no tiene bráctea. La bráctea quedó más abajo. O sea, la bráctea en ese caso estaría tapando el cáliz. Lo está cubriendo, lo está protegiendo, claro. Ah, ok. Claro, y vendría a ser como la función de cáliz esa bráctea, pero no es un cáliz. ¿Sí? Es Ah, parte
digamos, del receptáculo, de más abajo del receptáculo vendría a ser esa braquia. Ahora las vamos a ver cuando veamos monocotiledonios más o menos. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Una consulta así como la compañera, o bueno, o el compañero anterior que también, ¿sí? Suman, porque seguramente hay gente que también está en la misma situación que ellos y no se animan a preguntar, pero pregunten, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer es como hicieron los compañeros, de preguntar y sacarse la duda, ¿sí? O en el caso del compañero, que si él no viene del campo de la botánica, no está relacionado, mejor que yo lo sepa para trabajar con él de forma individual después, ¿sí? Entonces, esas cosas, por favor, anímense, ¿sí? A preguntar, ¿sí? A preguntar y salvar dudas, ahora que estamos acá conmigo, porque después cuando vean la grabación yo no voy a estar para salvar la duda, aunque hubo gente que me ha comentado el video de YouTube y yo lo he respondido por ahí. No es lo mismo que presencialmente acá, o sea, virtual, pero de forma sincrónica, que virtual de forma asincrónica. Pero bueno, también puedo responder. Y si no, la presencialidad. Pero bueno, siempre lo lindo es la duda en el momento. Profe, el junco es un ejemplo de las primeras que se pueden cortar la flor a la mitad y quedan como que no se separan, ¿no? Es el primer El ejemplo que junco, viste. Por la flor, vos decís de una flor tipo sin simetría, ¿sí? claro. Irregular. Sí, no, no, esa que cortás a la mitad. Ay, ¿dónde Zigomorfa, está? decís vos. Zigomorfa o bilateral, que tiene un solo plano de simetría. Claro. ¿Esa puede ser? Eh, sí, puede ser O- tranquilamente. Yo ahora no la recuerdo porque es una flor no, muy chiquita, por la pero flor sí. que mostrás ahí en el. Esto es una inflorescencia, es un conjunto de flores. Ahí adentro está la flor, ¿sí? Ahora después Sí. lo vamos a ver a eso. No quise poner la flor del junco porque es muy complicada y va a ser como ya es complicado todo esto, imagínense si pongo la flor que va, Sí, que es más tedioso todavía. Por eso quise poner la inflorescencia completa en ese caso. Porque aparte es lo que bueno, vemos. Cuando vamos al río, un arroyo, a una laguna, vemos eso. Digamos, vemos todo este paquete sí, de flores. sí, sí. Es raro ver un junco bien florecido. Claro, porque tenemos que acercarnos, porque es coericoide. Su floración o sea, su perigonio es calicoide, no se diferencia mucho del resto de la planta o del ambiente que lo rodea. Para verlo, me tengo que acercar bien, mirarlo con una lupita, y ahí voy a ver, mirá cómo es la flor, esta flor tan linda, o es el perigonio, mejor dicho, sí, cómo es el cáliz, cómo es la corola, cómo está adentro, sí, el resto, ¿no? Bueno, continuando, entonces, bueno, y las piezas, ¿sí? del perigonio se llaman tépalos, ¿sí? Porque no son ni sépalos ni, eh, ni sépalos ni pétalos, son tépalos, ¿sí? Como es una estructura diferente donde está todo fusionado, ¿sí? No puedo diferenciar, ¿sí? El cáliz de la corola, esas estructuras se llaman tépalos, ¿sí? Tépalos. Solo para perigonios, ¿sí? Solo para monocotiledonios de tipo homoclamidia, ¿sí? Tienen terminología única. Bueno, siguiendo, el número 4 son número de piezas por ciclo, ¿sí? ¿Cuántas piezas tengo por cada ciclo? ¿Sí? ¿Cuántos pétalos tengo? ¿Cuántos sépalos tengo? ¿Sí? ¿Cuántos, sí, carpelos que están formando, sí, ese gineceo tengo? ¿Y cuántos estambres tengo, sí, por ciclo de mi androceo? ¿Sí? El único ciclo que pueden ser más de uno es el androceo. El resto de los ciclos siempre van a ser un único ciclo, ¿sí? Que puede tener múltiples cantidades de pétalos o múltiples cantidades de sépalos o múltiple cantidad de carpelos. El androceo puede no solamente tener múltiple cantidad de estambres, sino que puede tener dos ciclos de estambres, uno atrás del otro o uno adelante del otro.
¿sí? El resto va a siempre ser un único ciclo, ¿sí? Con variedad y cantidad de partes. Entonces, el cáliz, que va a estar formado por pétalos, ¿sí? Y la corola, que va a estar formado por sépalos, ¿sí? Vamos a tener ahí cantidades, ¿sí? ¿Me hago entender con eso, sí, gente? Profe, ¿me puede repetir cuál era un único ciclo? El único ciclo que va a tener más de un ciclo, que eso lo vamos a ver ahora en la diafilmina que sigue, es el androceo. Pero acá estamos viendo de la cantidad de estambres en ese androceo, la cantidad de carpelos, ¿sí? Que va a tener, ¿sí? El gineceo, la cantidad de pétalos que va a tener la corola, ¿sí? Y la cantidad de sépalos que va a tener, ¿sí? El cáliz, ¿sí? Yo acá me equivoqué. A ver. Acá va la C. Corola, cáliz. La K es de cáliz. Cáliz y corola, ¿sí? La C es de corola. Entonces, ¿qué pasa? Y con eso nosotros ya tenemos que ir viendo y saber las características de las mono y de las dico, ¿sí? Y fíjense que las tienen ahí a la derecha. Las dicotiledóneas, normalmente sus piezas florales van a ser en múltiplo de 4 o de 5, ¿sí? Entonces, si yo encuentro que las piezas florales son múltiplo de 4, o sea, 4, 8, 16, ¿sí? O 5, 5, 10, 15, ¿sí? Y sus múltiplos, ¿no? Vamos a ver ahí que es una dico. Ahora, si yo voy y veo que hay 3, 6, 9, 12, ¿sí? Y cuidado cuando veamos el número 15, ¿sí? Porque es múltiplo de 3 y múltiplo de 5, ahí tengo que dudar, ¿sí? Tengo que estar más fino. Entonces ahí, sí, voy a ver que es una mono o una dico, ¿sí? Con la cantidad de esas piezas florales, porque se repiten, ¿sí? Si tengo 3 pétalos, voy a tener 3 sépalos. Si tengo 3 sépalos y 3 pétalos, voy a tener tres carpelos. Voy a tener, ¿sí? 3 estambres, ¿sí? O 6 estambres o 9. ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? Sí, sí, está bien. Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente, el 5, que es el número de ciclos. Y acá es lo que le dije antes. En el perianto voy a tener número de pétalos, perdón, en el perianto puedo tener, ¿sí? Cáliz, corola, ¿sí? O perigonio. ¿Sí? En el gineceo voy a tener, ¿sí? Carpelos y en el androceo voy a tener estambres. ¿Cuántos ciclos de estambres puedo tener? 2 en el androceo. El resto siempre va a ser un ciclo, pero con una variabilidad en la cantidad de sus piezas de cada ciclo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplito que tenemos acá, a ver, este ejemplo que está acá, ¿sí? Este. ¿Cuántos ciclos hay? Sin contar el pedúnculo, que es esto que está acá. ¿Cuántos ciclos hay? Tengan en cuenta que este, le voy a decir, es el receptáculo. ¿Cuántos ciclos hay? Con el receptáculo hay 3. 8. Con el receptáculo hay 3, ¿sí? A ver. ¿Quién se anima a dibujarlos? ¿Sí? A ver. Pueden agarrar su lapicito y hacerlo, ¿sí? Hay alguien que dice 4, ¿sí? Karina. Con el receptáculo 5, dice Karina. Muy bien, Karina, perfecto. Karina, ¿vos qué viste entonces para decir 5? Juntando el receptáculo yo ya lo marqué, ese es 1. El 2, ¿cuál era?
Si yo tengo que ir de afuera hacia adentro, ¿cuál es el que le sigue al receptáculo? ¿Se acuerdan que lo dije? El cáliz. El- El cáliz. Bien. Entonces, si el receptáculo es ese y del receptáculo salen los antófilos, ¿sí? ¿Cuál es el primer grupo de antófilos? Es el cáliz. ¿Cuál es el cáliz acá? ¿Con qué color está representado el cáliz? El Está con el verdecito. verde. Con el verde oscuro. Muy el verde oscuro, muy bien. Bueno, este es el cáliz, ¿sí? Después del cáliz, ¿qué ciclo seguía de afuera hacia adentro? La corola, La Corola. corola. ¿Y la corola acá cuál es? El violeta oscuro. violeta, Violeta, muy bien. Después, El androceo. androceo, muy bien, Karina. Muy bien ahí, ¿quién está respondiendo también? El androceo, que es el que le sigue. ¿Cuál es? ¿Qué color tendría que ser? ¿Alguien tiene el verde micrófono más abierto? claro. Por favor, hable y ciérrelo. Entonces, este verdecito sí es el androceo. Y por último, nos queda ya, por descarte, ¿qué nos queda por descarte? El gineceo, El gineceo. Entonces, en total, ¿qué tenemos? El 1, que lo marqué yo, ¿cuál es? el receptáculo, Receptáculo. El 2, que lo dijeron ustedes, el verde, el cáliz, los sépalos, cáliz. El 3, Corola. Corola. el 4 El androceo. androceo. y quinto, último, por descarte, Gineceo. el gineceo. Gineceo. ¿Sí? Esos son los 5 ciclos florales. ¿Sí? De los 5 ciclos, ¿cuál es el que correspondería evolutivamente a un tallo? El pedúnculo. No. Acuérdense, dijimos ciclo, el pedúnculo no era un ciclo. El Estoy hablando de los ciclos. receptáculo. El receptáculo, muy bien. ¿Y el resto de los ciclos evolutivamente a qué corresponden? A hojas. A hojas, Hojas. excelente. Muy bien. Eso es muy bien. Esas son preguntas muy similares a las que voy a hacer en un parcial, ¿sí? Muy similares. Bueno, queda un minuto exactamente, ¿sí? Antes de pasar al siguiente, vamos a dejar acá, ¿sí? Y nos vamos a tomar un ratito, son y 20, ¿sí? Y 40, 19:40, nos volvemos a encontrar acá y vamos a continuar, ¿sí? Ok, profe. Ok, Y 40 profe, nos vemos. Que nos 40. volvemos a encontrar acá. Listo, Vale. nos vemos en un ratito. Ok.